Marinero, adiós. Oh, despierta, si estás dormido. marinero, adiós. ¿Tú te quedaron de allá? Soy pescador. I'm happy to see you. Yo, digamos que tenía una sensación inicial de que quería contar una historia de transformación en la adolescencia y de transformación cuando la adolescencia se combina con la migración, pero de ver cómo esa historia mutaba en espacios radicalmente diferentes de las Américas. Escogí los lugares en los cuales rodamos porque son lugares con los cuales yo tengo una conexión personal muy fuerte. La ciudad en donde rodamos en Colombia, Buenaventura, es la ciudad de donde vienen todos los chicos que fueron actores de mi primera película, de La Playa DC. Y durante todo el tiempo que yo estuve preparando La Playa, que fueron como 7 años, estos chicos me estuvieron hablando de este lugar y de cómo fue su experiencia de crecer allí, y eso me generó como una curiosidad muy grande de ir a ese lugar y poco a poco de explorarlo y de buscar una historia en él. Y el DF pues es un lugar en el cual yo viví y que me marcó profundamente como un espacio absolutamente saturado de historias, y desde el tiempo en el que viví acá me quedé con unas ganas enormes de contar una de esas historias del DF, y Montreal es la ciudad donde vivo ahora. Entonces son esas 3 ciudades con las cuales estoy ligadas y que además son ciudades en las cuales hay muchas culturas que se están mezclando y que están interactuando. Y X500 es una película sobre eso, sobre la hibridación cultural, sobre lo que pasa cuando llegamos con nuestra cultura y tenemos que transformarnos para sobrevivir en un espacio que es bastante hostil. Me vale madre tus palabras, me las paso. Sigues hablando, yo grabo nuevo. Yo decidí contar 3 en vez de una, a diferencia de La Playa, mi primera película, que se centraba en una, porque me parece que al estudiar lo que una misma vivencia humana tiene como matices en 3 lugares distintos, como a un personaje que está cambiando, le pasa una cosa un poquito distinta en un lugar y un poquito distinta en el otro y un poquito distinta en el otro, te permite entrar más en profundidad en ese tema que estoy tratando, y como ver 3 versiones diferentes de lo que esa vivencia humana puede generar en los chicos. Cuando yo comienzo a escribir el guión, tengo muchas historias en la cabeza que he escuchado en las ciudades donde he estado haciendo la investigación. Yo hago una investigación muy larga antes de comenzar a escribir el guión en los lugares donde lo voy a rodar, y comienzo a sintetizar esas historias y comienzo a crear personajes lo más fuertes y lo más vitales posibles. Y una vez esos personajes están creados, son esos mismos personajes los que van, digamos, dictando lo que va sucediendo en la historia. Entonces es como que yo no tengo el control completo, y yo sentía que por cómo era Alex o por cómo era David, el personaje mexicano, María, la personaje canadiense, ellos tenían que terminar de esa manera y tenían que ser una versión distinta de ese mismo proceso de transformación humana. Las vainas en este barrio han cambiado. Yo soy el que decido quién tiene problema, quién no. Sa tingin nyo ba madali lang yung walang ina? What the fuck? Eres you, man? Los actores son todos actores no profesionales que vienen de las comunidades mismas donde rodamos la película. Entonces, antes de rodar la película, yo, como te decía, hice un proceso de varios años de investigación en los barrios donde la rodamos, y a través de ese tiempo, poco a poco, fuimos haciendo un casting para buscar a los chicos que tuvieran una experiencia vital muy cercana a lo que los personajes iban a tener que vivir en la película. Entonces, que pudieran como reaccionar de una manera totalmente instintiva y espontánea a las situaciones que yo les iba a presentar durante el rodaje, como si les estuvieran pasando a ellos mismos. Y pues así encontramos a Bernardo Díaz, que es el protagonista de la historia mexicana, que es él mismo un chico mazahua que se vino muy joven a trabajar en el DF como fierrero en la construcción, y que él mismo se transforma en punk los fines de semana y sale a estos antros a bailar con sus amigos. Y lo mismo con los otros 2 personajes, eran realmente personas que habían crecido en esos ambientes y que habían tenido experiencias muy cercanas a las experiencias que están en la historia de X500. Sí, a mí me interesaba
un poco explorar cómo estos chicos van buscando su pertenencia en estos espacios a los que llegan y en los cuales se abren camino, y cómo esa pertenencia alterna entre, por un lado, el poder de la banda, el poder de ese grupo que te defiende y que te da como una sensación de familia muy inmediata, y por otro lado el poder un poco de la razón, el poder de la familia, el poder que tienen las mujeres y las mujeres mayores, que como en ese universo que está girando todo el tiempo tan rápido de los chicos, son las que tienen los pies en la tierra y como las raíces claras de hacia dónde es que hay que ir, ¿no? Y sobre todo en el caso de la historia de Canadá y de la historia de Colombia, pues son unos personajes que han sacrificado muchísimo por su familia y que son muy valientes y que van a sacrificarse ellos mismos para que estos chicos jóvenes puedan encontrar un mejor futuro. Vale más que no me ignoren. Y eres bronca. Ano ka ba? Anong klase ka nga po? Sí, a mí me interesaba mucho que esta película no fuera solamente latinoamericana, sino que fuera panamericana. Y entonces explorar un poco lo que pasa en el norte, lo que pasa en una sociedad más tranquila y más justa en teoría, como es la sociedad canadiense, y ver cómo, aún en un contexto como ese, la integración es un proceso muy complejo y hay muchas heridas que hay que sanar para poder integrarse. Entonces esta chica filipina llega a Montreal y llega a una realidad que, como tú lo decías, es muy distinta a la realidad a la que llega el chico de México o el chico de Colombia, que son espacios muy hostiles, porque esta es una realidad aparentemente acogedora, segura, es un mundo protegido que le ha creado su abuela, pero resulta que ella viene herida y resulta que ella trata de acoplarse a ese mundo y poco a poco se va dando cuenta de que no es su sueño, de que no es su mundo perfecto, y eso le genera una rabia inmensa y hace que ella actúe de manera súper radical, y son precisamente esas acciones suyas las que no caben en ese mundo perfecto y que van haciendo que ese mundo se vuelva más hostil cada vez hacia ella. A mí me interesaba mucho hablar sobre las identidades urbanas, un poco como máscaras de defensa en la ciudad. Entonces cuando estos chicos llegan y vienen de un grupo marginal y tienen que buscarse su espacio en la ciudad, pues esos ataques de los que son víctimas constantemente pueden ser de cierta manera neutralizados por estas identidades urbanas muy radicales, como lo es ser punk o acá en el DF, o como lo es ser cholo en Montreal, que les dan una especie de careta de defensa y que esconden los miedos que ellos realmente tienen a ser violentados y a no ser aceptados, ¿no? Pero pues la película, de nuevo, ahí digamos que presenta varias versiones distintas de esa transformación física también, ¿no? En el caso de la chica canadiense, ella se acerca a este grupo de chicos filipinos que se visten como cholos, que han adoptado la identidad chola para defenderse, pero se da cuenta al final de que ellos la están usando, de que ella no puede quedarse ni cuadrar en ese grupo. Mientras que en el caso del chico mexicano, él se acerca a un grupo cholo inicialmente, que es el que domina su barrio y el que más naturalmente debería ser el que lo aceptaría, pero se va dando cuenta de que ese grupo niega su identidad indígena, niega su identidad homosexual que él está descubriendo, y que este otro grupo radicalmente distinto de los chicos punks es mucho más plural y mucho más inclusivo hacia lo que él realmente es, y entonces él realmente se va encontrando en la ciudad a través de este grupo punk y se decide que se puede quedar en este espacio que inicialmente para él era muy hostil, que es el DF, con esta identidad de punk, pero de punk más agua. En mi cantón, güey, no tengo dónde ir. No te metas, a mí me respetas. Ahí está mi cantón al día que tú quieras llegar. Siempre sea solo, vivo ahí, güey. Con mis películas en general me interesa mucho más como crear preguntas que dar respuestas claras, y digamos que con esta película lo que yo espero es generar interés y generar como ganas de explorar más la vida y el universo de estos chicos de este grupo. Y sí, este grupo punk es un grupo punk específico. Digamos que ellos se dicen, nosotros somos punk de pueblo, ¿no? Y porque los punks verdaderos, en teoría, que están en el Chopo, los atacan a ellos porque no les gusta que se vistan como se visten, sienten que son punks de mentiras, y son mucho más puristas en su manera de pensar, mientras que ellos, aún siendo radicalmente punks,
van a estos bares en los cuales danzan cumbia y en los cuales está muy tranquila la identidad sexual y no hay como, se hablan en lenguas, sí, la religión, la identidad étnica también, entonces es un grupo sorprendentemente abierto y plural. Pues la película ha tenido un circuito muy bonito internacional de festivales, hemos estado como en 75 festivales en diferentes países y ha sido muy bonito compartirla con públicos muy distintos, porque son historias muy específicas de unos contextos urbanos, pero le hablan a la gente de diferentes públicos porque es una vivencia humana muy sencilla y muy universal la que están explorando, que es esa vivencia del buscarse y del buscarse llegar a un lugar nuevo. Entonces eso ha permitido como que la película se comunique con diferentes públicos, pero pues nos faltaba muy gravemente y muy fuertemente compartirla con el público mexicano. La habíamos mostrado en Los Cabos, donde ganamos nuestro primer premio, que fue Mejor Película Mexicana, lo cual nos dio un gusto enorme porque sentimos que es una película muy mexicana, pero no la habíamos podido mostrar realmente acá en salas en el DF, y pues estamos súper felices de que esta historia del DF sea vista por la gente de acá. ¿Qué dejaste los jefes solos? Yo ya no tengo a mis viejos. Ese niño ya un matón, él anda ya así como anda usted. Usted no sabe nada. La película ya salió en salas en Colombia y ya salió en salas en Quebec. Estuvimos varias semanas en cines en diferentes ciudades y además de llamar público, a mí me interesa mucho con mis películas que se genere discusión sobre los temas que tratan y sobre las comunidades de las que hablan, y en ambos casos eso pasó de manera muy fuerte en los medios, y eso es lo que espero también un poco que pase acá en México, ¿no? Que pues además de que la gente vaya a verla, también los medios comiencen a hablar un poco sobre cómo son las historias de estos chicos y desde estas identidades urbanas en transformación que están ahí y que no vemos necesariamente y no nos cuestionamos sobre lo que tienen detrás todos los días. Pues yo creo que ese es un poquito el sentido de estas películas, a crear como una inmersión en la cual la gente como durante un rato, durante un par de horas, entra en la vida de gente que está en un universo totalmente distinto, y de eso yo creo que aprende a respetar y a dignificar mucho más a esa gente que antes veía muy de una manera superficial. Can I come in? ¿Cómo sabes ni lo que estás haciendo? Sí, nosotros tratamos con esta peli no de unificar estas tres historias, sino como de explorar más bien la diferencia de cada uno de estos universos y explotarla creativamente al máximo, y al mismo tiempo sugerir estos vínculos de esta conversación que se crea entre estos tres universos a partir de, como tú lo decías, cosas como el sonido, que se responde un poco entre esos espacios, como el color, que crea un diálogo un poco en esos espacios, inclusive a veces los movimientos de cámara crean transiciones también. Y sí, el sonido es algo con lo cual tuvimos mucho cuidado en la película. Tuvimos tres, digamos, sonidistas increíbles en cada uno de los equipos, y después tuvimos un diseñador de sonido con el cual trabajamos en la mezcla en Montreal mucho tiempo, porque yo sentía que en mi primera película, La Playa DC, yo había descuidado un poco el sonido, porque yo vengo de la dirección de fotografía y tenía eso muy claro, pero el otro lo había dejado un poco de lado, y sentía que eso hacía que la película perdiera como experiencia, y siento que esta película tiene un sonido que está muy cuidado y que es muy poderoso y muy inmersivo y ayuda a que la gente entre en las historias. Teníamos tres equipos distintos. La película fue una coproducción real entre Colombia, México y Canadá, con una casa de producción local en cada lugar que conseguía su equipo, y eso fue increíble porque pues para mí fue como hacer tres películas en una, y experimental tres maneras de hacer cine muy, muy, muy diversas, ¿no? Porque la energía de un equipo mexicano y de un equipo canadiense y de un equipo colombiano son súper, súper, súper diferentes, y te enseña muchísimo como director. Entonces eso fue algo muy, muy chévere de esta peli. Hola, soy Juan Andrés Arango, director de X500, y los invito a todos a que vengan a la Cineteca a verla a partir del 12 de octubre.